Este es un tema totalmente diferente a los que he tocado refiriéndose a los descubrimientos bíblicos que realicé en el pasado sobre el Día de la Ira, porque quiero comentarles algo muy tremendo que escuché de un ex sacerdote jesuita llamado Alberto Rivera. Lo pueden buscar en internet. Cuando él conoció la verdad de la Biblia, era diferente a lo que le habían enseñado en la iglesia. Y después de perseguir a las iglesias protestantes o evangélicas o cualquier iglesia, él se convirtió más bien en defensor del evangelio y de la sana doctrina. Pero lo que dijo fue que la iglesia católica llevaba millones de personas al infierno, 500 años en América, solo en América, porque estaba siendo totalmente engañada por la iglesia. Claro, hoy día no solo existe la iglesia católica, las muchas evangélicas también lo hacen, o algunas que alguna vez fueron de sana doctrina. Pero como ya no queda mucho tiempo y viene la gran tribulación, el día de la ira y toda la destrucción que viene anunciada en el Apocalipsis, creo que es importante porque al final de cuentas es muy doloroso ver a tu familia, a tus hijos, a tu mamá, a tus papás, a tu misma vida sufrir en esa gran tribulación. Si no crees estos problemas, lo vivirás en carne propia. Pero el objetivo de Cristo es salvarte, pero hay una verdadera salvación justo antes de esa gran tribulación. Aleluya, aprovechala. Jesucristo nunca mintió, fue un santo de principio a fin. Él mismo nos lo reveló. Muy buenas tengan todos ustedes. Rodolfo Barrientos Bosa, San José, Costa Rica, 15 de enero del 2018. El tema de hoy se llama ¿quién miente? La pregunta es, ¿quién miente? ¿El Papa o Jesucristo? ¿Los sacerdotes, los pastores o Jesucristo? Inicio con Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino para que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Entonces, con las siguientes dos frases que vamos a escuchar, ¿qué está diciendo el Papa? No son mis palabras, son de él. Escúchenlo. Les voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario Rosary, para rezar to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross, pequeño vía crucis. a small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was buried. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. ¿Escucharon lo que dijo el Papa, el fracaso de Jesucristo? Que dice 1 Corintios 1:18. El apóstol Pablo dice, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Como dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré el entendimiento de los entendidos. ¿En qué pararon el sabio y el maestro, el experto en discutir sobre cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. Amén.
No sé, me contaron que hace poco tiempo en una parroquia un sacerdote predicó sobre el anticristo, sobre la pérdida de la fe en Europa, también sobre el ecumenismo dentro de ese panorama catastrófico de confusión. Qué pena, qué pérdida de tiempo. Pasan cosas que crean incultura. Pensemos en manipulaciones, pensemos en uso de las personas, pensemos en explotaciones, por ejemplo, explotaciones mineras que contaminan el ambiente o cables de alta tensión sin la protección debida. No sé. Entonces el hombre, con toda esa cultura que tiene, es capaz de crear incultura otra vez. Y esa es una segunda forma de cultura de la que tenemos que cuidar. Porque entonces creamos y destruimos. El dios Shiva, ¿no? El mito del dios Shiva, que creaba el mundo, es un mito muy actual. El dios Shiva crea el mundo y después lo destruye. Creo que estamos viviendo el mito de Shiva. Se me ocurre. Cuando las personas me preguntan acerca de el fin del mundo, yo siempre les digo que la Iglesia no sabe ni el día ni la hora, que la Sagrada Escritura no nos da ninguna información acerca de cómo calcular el tiempo. Pero porque dice la Biblia que una montaña humeante caerá sobre el mar y la tercera parte de las aguas se convertirán en sangre. Pues evidentemente una montaña humeante que cae sobre el mar es un asteroide, un meteorito, lo que sea, amplia. Pero si Dios nos ha dicho que este es uno de los signos del fin del mundo, es porque será una guerra totalmente distinta, mucho peor, mucho más extensa que cualquiera que hayamos vivido. El anticristo, ha habido muchas figuras que han sido anticristos, pero cuando se habla de el anticristo es porque uno será el anticristo por antonomasia, aquel ante el cual todos los demás, Hitler, Nerón, Napoleón, Stalin, Pol Pot, parecerán meras figuras de lo que propiamente se estaba prediciendo. Así que sabemos lo que va a ocurrir, unas cosas de forma clara: morirá una tercera parte de la humanidad por la guerra y otras causas. Hay otras cosas que no sabemos cómo se interpretan. Por ejemplo, el signo del anticristo será el 666, pero nadie sabe cómo hay que interpretar ese número. Cuando llegue el momento, quedará claro: era esto. Y todos los cristianos lo sabrán. No será algo que habrá que descubrir a través de complicados cálculos. No. El 666 se dio como signo. Luego no puede ser algo que solamente puedan descubrir unos pocos entendidos. Así que, como vemos, el Apocalipsis tiene partes muy claras, partes de facilísima interpretación, muy concretas. Habrá un terremoto en Jerusalén y morirán este número exacto de personas. Eso es un signo claro. Y otras partes que son indescifrables hasta que llegue el momento. El 666, por ejemplo, es uno de ellos. O cómo interpretar que se abre la puerta del abismo y salen unos seres con cuerpo de caballo, cabeza de león y cola de escorpión. Solo lo sabremos cuando llegue el momento. Entonces sabremos si es algo metafórico o es algo más literal. Después hay cosas dudosas. En medio de lo que sabemos con total seguridad y de lo que es imposible saber hasta que llegue el momento, hay cosas más dudosas. Por ejemplo, he puesto antes el versículo de una montaña humeante caerá sobre el mar y la tercera parte de las aguas se convertirán en sangre. ¿Significa que la tercera parte de las aguas de los mares se van a convertir literalmente en sangre? ¿O significa
que cae un asteroide y que simplemente se tiñen de rojo? ¿O significa el mar, que es la multitud de los pueblos, y que cuando se dice que se tiñe en sangre la tercera parte de las aguas, es que la tercera parte de la humanidad sufre la guerra? Pues no está claro, porque hay otro versículo en el Apocalipsis en que se dice que hay una mujer tumbada junto al mar. Y después, más adelante, San Juan nos dice que esa mujer es la Gran Babilonia, una ciudad que ha extendido el pecado por todas partes. Y le dice el ángel, y el mar que ves al lado es el mar de las gentes, de todos los pueblos que están junto a ella. Con lo cual, hay cosas seguras cuya interpretación no hay la menor duda, hay cosas que no hay forma de saber y hay cosas dudosas. El error viene cuando alguien está convencido, ahora estamos viviendo el Apocalipsis, y trata de buscar algún detalle en el mundo que case con esos versículos. Ese es el error. Buscar algún detallito, eso no vale. Son signos claros. Muchos aspectos de cristología, de mariología, de la eclesiología, pero sobre el fin del mundo no. Creo que esto es positivo, el que la Iglesia no haya querido meterse a hacer de exégeta en un texto oscuro. La Iglesia, con que se preserve la fe, es suficiente. Y cuando a veces a la Iglesia le preguntan acerca de un versículo, dice, nosotros tenemos este versículo, interpretadlo como vosotros creáis conveniente. Va cada vez más hacia esa apostasía general. Cuando Dios disponga, vendrá un renacimiento, un triunfo que estará en la medida de la derrota, que estará en la medida de la destrucción, porque así nos lo dice el Señor en la Biblia. Nosotros no tenemos que alterarnos lo más mínimo, tenemos que hacer bien las cosas, tenemos que orar, hacer bien nuestro trabajo, obedecer a las autoridades en todas las leyes justas, hacer el bien a todos, no odiar a nadie, sabiendo que cuando toda una sociedad toma un camino, nosotros tenemos la sensación de que ya nada se puede hacer, pero al final Dios triunfará sobre la tierra. Sobre la tierra, lo dice la Sagrada Escritura, habrá un gran reinado de Cristo. Cristo volverá solo al fin del mundo, pero se nos habla en la Biblia del reinado de Cristo sobre la tierra. Cristo con sus santos reinarán aquí en la tierra. Cristo, como no va a volver hasta el fin del mundo, ese reinado es la Eucaristía rodeada de todos los santos. Yo estoy personalmente convencido de que, pero esto me puedo equivocar, es solo una convicción personal, que no me baso en ninguna aparición de la Virgen ni nada, yo estoy convencido de que al final de mi vida, cuando yo sea un anciano, veré restaurada la cristiandad a un estado purificado, perdón, y que será mejor que en los mejores momentos. Yo estoy convencido de que lo veré al final de mi vida, y que si viéramos hasta qué punto Dios puede ser poderoso al hacer las cosas, todo lo anterior nos parecería una tormenta antes de la paz. Tormenta que para el que está dentro se le hace muy larga y muy inacabable, pero la tormenta dura solo un tiempo y después viene la luz, el amanecer de una nueva época. Estamos, eso sí que estoy seguro, al final de una época. Estamos al final de toda una civilización. En otras épocas el Imperio Romano pudo necesitar muchos siglos para caer, pero si vemos todos los imperios desde entonces hasta ahora,
Cada imperio ha necesitado menos tiempo para caer. El imperio español fue mucho menos tiempo, el francés menos, el Tercer Reich, incluso el imperio británico, en el momento en que ya era un imperio, no tardó tanto después en caer. La reina Victoria era su momento de apogeo, hasta que lo pierden todo fue la Segunda Guerra Mundial, o sea, prácticamente ni medio siglo. Estamos al final de toda una época, al final de toda una civilización. Después viene la cristiandad, después viene el triunfo completo de Dios sobre la tierra y sobre las almas. Y aquellos que sean los extendedores de la mala semilla, aquellos que sean los extendedores de la corrupción, Dios ya se encargará, Él, de que o se conviertan o de ellos no sea el futuro. El día y la hora nadie lo sabe. Voy a comenzar con el padre Antonio Fortea. Pero eso qué importa, si un día apenas tiene 24 horas y 1 hora 60 minutos. Pero los tiempos sí lo sabemos, hay señales muy que están para esta época. Por ejemplo, que Israel se iba a esparcir por todas las naciones, que iban a volver a su tierra, que la tierra se iba a hacer fértil, que la moneda se iba a restablecer, también que todas las naciones del mundo se iban a poner contra Israel. Ya hace poco sucedió, más de 180 naciones del mundo se volvieron contra Israel, que las naciones de alrededor de Israel van a querer desaparecer Israel del mapa, que cuando se dice paz y seguridad viene destrucción repentina. Ya eso lo dice hasta la ONU. El padre o el papa lo explican a su manera, el Apocalipsis, pero yo les voy a recomendar algo y les voy a recordar algo, porque el Apocalipsis dice de Jesucristo que es un juicio al pecado, no es una purificación como dice este sacerdote. También dice que el primer versículo, que dichoso y feliz el que lee este libro, porque en realidad es muy fácil y comprensible. No es un libro oscuro o dudoso como dice el sacerdote, pero al final del capítulo 22 vienen 2 grandes maldiciones. La primera es que cualquiera que agregue una sola palabra vivirá el día de la gran tribulación, el día de la ira, y todas las plagas que vienen en ese tiempo. Segundo, que cualquiera que quite una palabra o todo el libro, entonces Dios lo quitará, o sea, lo mandará al lago de fuego. Y eso incluye las interpretaciones, las falsas interpretaciones. No crea, pues hay que arrepentirse. Yo les recomiendo que bien se arrepientan ahorita que tienen tiempo. Pero en ningún momento habló del arrebatamiento que viene profetizado por Jesucristo, Pablo y los profetas. Y muy claramente, para que la gente se salve antes de que pase todas esas calamidades. No que no sufra, como según dice este señor cura. O sea, que va a ser la purificación, que ya está escrito, que feliz porque ya está escrito. No, a nadie le va a gustar ver morir un pariente, un padre, un hermano, un hijo. O menos sufrir. ¿Quién miente? ¿Acaso Jesús? Este sacerdote en otro video dice que siendo Dios tan misericordioso, ¿cómo va a enviar a un ser humano al infierno? Porque Jesucristo dice pero Jesucristo dice que más vale que si tu mano o tu pie es motivo de hacerte pecar, es mejor cortarla que caer al castigo eterno. Y Jesús más bien dedicó muchas palabras hablando del infierno o el castigo eterno, como quiera usted entenderlo, más que cualquier apóstol y profeta. Entonces, ¿quién miente? Porque también Jesucristo dijo que es mejor colocarse una piedra en el cuello y lanzarse a las aguas o al mar que engañar a unos sus feligreses. En síntesis, con posturas tan engañosas dichas por un hombre o por varios hombres de una religión en forma muy parsimoniosa o muy elocuente, pero que en el fondo están diciendo cosas contrarias a lo que dice Dios a través de los profetas o Jesucristo o su evangelio, no solo son muy peligrosas, sino que están llevando a usted y a todos los que aceptan sus palabras a la gran tribulación, al infierno y al lago de fuego. Para finalizar, este señor sabe que Jesucristo, quien va a reinar por 1000 años en la tierra, porque el Apocalipsis 20 lo dice muy claro, no la Iglesia Católica como lo define. Pobrecito, él está engañándolo a usted y se está engañando a sí mismo. Igual el Padre, como el Papa Francisco dice, habla de un Dios chiva. Si eso está escrito en el Apocalipsis, todo lo que va a pasar, toda la destrucción.
Pero no habla de la gran ramera que viene, bueno, vienen dos rameras o vienen dos Babilonias, una que es de la destructiva, la que va a ser los asirios y todos los pueblos alrededor, y otra la falsa ramera, y otra la falsa ramera, y otra la falsa ramera. Amigos, mientras que la abejita va a dar vueltas al asunto, el mismo Jesucristo definió que el infierno existe y que es de fuego. Lo puede leer en Marcos 9, 42, 49. Entonces, ¿quién miente? ¿Algunas iglesias, curas, pastores o Jesucristo? Porque dicen que el infierno no existe, que Dios no va a mandar a nadie al infierno por su misericordia. Eso es mentira. Jesucristo lo está diciendo. Marcos 9:42. Al que haga caer en pecado uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello. Eso es peligroso, mentirle a la gente. 43. Si tu mano te hace caer en pecado, córtala. Es mejor para ti entrar manco en la vía que con las dos manos ir a parar al infierno, donde el fuego no se puede apagar. Lo está diciendo Jesucristo, recuerden. Si tu pie te hace caer en pecado, córtalo. Es mejor para ti entrar cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado al infierno. 47. Si tu ojo te hace caer en pecado, sácalo. Es mejor entrar con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado al infierno. Son dos alternativas: el reino de Dios, el cielo o el infierno. Lo dice Jesucristo. Y vea el 48, donde los gusanos no mueren y el fuego no se apaga. ¿Cómo que no existe castigo, va? ¿Quién dice que no? ¿Quién miente? Entonces, ¿algunas iglesias, algunos curas o varios pastores? No hace falta ni responder. Jesucristo dijo muchas cosas importantes. Por ejemplo, esta pregunta: ¿encontraré yo fe en la tierra cuando vuelva? También dijo: no todo el que me dice Señor, Señor va a ser salvo, porque en tu nombre hicimos milagros, sacamos demonios, y Él dice que los va a mandar al lago de fuego. Otras religiones, como los adventistas, convierten los días en años. Por ejemplo, cuando habla de las 1200 tardes y mañanas, esos son días literales. Si no, habría que convertirte entonces en años o en milenios los 3 días que duró Jesucristo para resucitar. Otra cosa que dicen, que tiene que ser predicado el evangelio en todo el mundo, que por eso no va a venir Jesucristo todavía, porque falta mucha gente. Pero es que tiene que predicarse a todo el mundo, pero no, ¿cómo es? En todo el mundo, pero no a todo el mundo. Eso es diferente. Por último, están esperando una ley dominical. ¿Para qué? Si ya llevamos desde el año 300 hasta acá Constantino, que ya la han violado todos los cristianos, han violado el sábado, que es el día real de guardar. En fin, yo sé que si no le creyeron ni a Jesucristo los fariseos y guardaron malas tradiciones, me van a creer a mí, pero ya ni modo, hay que decirlo, y ojalá que lo puedan agarrar, conocer y sobre todo salvarse, porque debemos arrepentirnos, guardar los mandamientos, incluir el sábado. Por supuesto, la fe en Jesucristo, esa es la gracia real, antes de la gran tribulación. Adiós. Bosa se despide.